Entonces les toman del pelo y vienen estos payasos a venir acá a hablar pavadas. Es como que un presidente del Ecuador va a ir a Costa Rica a decir que no le gusta lo que está haciendo el Congreso de la República en Costa Rica, a ver a cómo le toca. Pero del Ecuador le dan respaldo a Osvaldo Hurtado, le da respaldo a Yamil Maguad, que nunca pudo volver porque después de las barbaridades que hizo con el feriado bancario, no ha podido volver. Y Lenin Moreno, que está acusado del caso INA Papers. Eso nos quedó, en el tema del Ecuador lo apoyan a Lazo. Primero, es un sinvergüenza porque vino propuesto por el presidente Mujica, un hombre de izquierda y un hombre serio. Y en cuanto llegó a la OEA se viró como tripa y apareció otra persona. Entonces, este es el secretario de la OEA. Pero, por ejemplo, esto, los periódicos le dan toda la importancia. Y obviamente, si esto lo comenta un medio de comunicación tradicional, le dan toda la piola para que crean que es un tema, pero importantísimo. Y la OEA cuestiona al Ecuador y no sé qué y no sé cuánto por aquí y por más allá. A ver, en primer lugar, el Ecuador es un país en teoría soberano, ¿no es cierto? Es en teoría soberano. No tiene nadie por qué hacer injerencia en los asuntos internos del Ecuador, incluso eso es una norma constitucional. Y no solo que es una norma constitucional, sino que no cabe la injerencia en inmiscuirse en los asuntos interiores de los países, de otros países. Es una norma internacional. Lo que pasa es que el Ecuador, en este gobierno, armaron una especie de asociación media chimba ahí con Panamá, la República Dominicana y Costa Rica, me parece que son 2 o 3 países. Y entonces, con todo es un manejo político, ¿no? Que creen que con eso lo van a salvar a Lazo. Entonces, en eso deben estar trabajando los que manejan imagen. Entonces dicen, ¿qué más hacemos? Invitémoslos a los presidentes y traigámoslos al Ecuador para que se tomen una foto y les ponemos los micrófonos y les pedimos que digan que hay que fortalecer la democracia, que no caben instituciones presidenciales. Entonces les toman del pelo y vienen estos payasos a venir acá a hablar pavadas. Es como que un presidente del Ecuador va a ir a Costa Rica a decir que no le gusta lo que está haciendo el Congreso de la República en Costa Rica, a ver a cómo le toca. Eso es injerencia en asuntos internos de otro país. Y es un manejo burdo del manejo mediático y de las relaciones para poder querer dar una imagen de que tiene apoyo. Pero lo del secretario, primero voy a decir una cosa. Por ahí se reunió pues un grupo que son de los ultra neoderechistas, expresidentes de algunos países, incluso de España. Pero es la crema innata de la podredumbre neoliberal. Y estos se llaman el Grupo IDEA, Declaración sobre la Estabilidad Democrática en Ecuador. Entonces, ojalá no pase como cuando sacaron la Carta de Madrid, donde hicieron firmar incluso a gente que ya habían fallecido. Y sucede que le dan el respaldo, esta gente que ya no están en funciones, le dan el respaldo a Lazo, pero del Ecuador le dan el respaldo a Osvaldo Hurtado, le da respaldo a Yamil Maguad, que nunca pudo volver porque después de las barbaridades que hizo con el feriado bancario, no ha podido volver. Y Lenin Moreno, que está acusado del caso INA Papers. Eso nos quedó, en el tema del Ecuador lo apoyan a Lazo. Pero viene otro tema, que es importante verlo. Yo Jairo, yo no soy una persona que soy una persona irresponsable que hago cualquier tipo de opinión con tal de decir lo que me dé la gana. Yo primero estudio las cosas y esto lo vengo diciendo ya algún tiempo, porque los secretarios de la OEA, en especial Almagro, que fue lo peor que pudo haber hecho Mujica, habernoslo endosado a Almagro como una buena persona y nos metió un secretario de la OEA de a cuarta. Almagro no tiene por qué. Primero, vamos en orden. Existe en la página de la Organización de Estados Americanos un comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación del Ecuador, de fecha 5 de marzo del 2023. ¿Qué es lo que dice? Porque es pequeño el comentario. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ha venido siguiendo los últimos acontecimientos en Ecuador. Al respecto, en el marco de los instrumentos jurídicos interamericanos, la Secretaría General expresa la importancia absoluta
del apego a la institucionalidad democrática y del respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales. En tal sentido, la Secretaría General llama a los actores políticos y sociales ecuatorianos a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional, a la vez que reitera su disposición permanente a la cooperación con el país. A ver, vamos a analizarlo. Lo primero, no tiene firma. Los comunicados de la Secretaría General, que firmaron todos los trabajadores y empleados de la Secretaría General. ¿Por qué no pone la firma Almagro? Segundo, expresa la necesidad del apego a la institucionalidad democrática y el respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales y a enmarcar las resoluciones en el contexto constitucional. Estos infelices no tienen idea de que, porque sí la tienen, lo que pasa es que se hacen los pendejos los que no se dan cuenta. Nuestra Constitución contempla varias posibilidades para deshacerse del presidente de la República. La muerte cruzada, que la quemaron desgraciadamente. El juicio político. La declaratoria de incapacidad físico-mental. La ley orgánica para aplicación de la consulta popular del 19 de febrero de 2017, que castiga con la destitución a los que tienen bienes en paraísos fiscales y en propiedad no solo directa, sino indirecta, o sea, a través de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Entonces, en nuestra normativa existe la posibilidad, como también existe la posibilidad de que el presidente de la República aplique la Constitución y mande a la casa y declare la muerte cruzada y mande a la casa a los asambleístas. Entonces, ¿quién es el secretario de la OEA o la Secretaría General de la OEA para decirnos lo que tenemos que hacer? Pero esto nos obliga a ser un poco más analíticos sobre el tema. ¿Y a qué me refiero sobre esto? Que tenemos que analizar con más detenimiento el tema de dónde viene este tipo y por qué es que está así puesto, el tema. Entonces yo los invito a la gente que nos está escuchando a lo siguiente: que lean la Carta de la Organización de Estados Americanos, porque en esto hay que remitirse a las normas, no lo que sale en la prensa o que dice algún tipo descarado como Almagro. En el artículo 53 de la Carta de la OEA dice: la Organización de los Estados Americanos realiza sus fines por medio de dos puntos. A, la Asamblea General. B, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. C, los consejos. D, el Comité Jurídico Interamericano. E, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. F, recién el sexto puesto, la Secretaría General. Sexto puesto en el orden jerárquico. Luego G, las conferencias especializadas, y H, los organismos especializados. Entonces veamos que la Secretaría General no es la dueña de la batuta, pues. ¿Acaso que la Secretaría General es la dueña de la orquesta? Entonces ahora esto, ¿a qué nos lleva? A analizar la Secretaría General en el capítulo 6 de la Carta de la OEA, desde el artículo 107 en adelante. Y entonces, ¿qué es lo que dice en el 107? Y esto va hasta el artículo 119, 120, 121. Son varios artículos. ¿Qué es lo que dice? Que es lo único que trata sobre algo que podría tener alguna vinculación. Dice: la Secretaría General es el órgano central y permanente de la Organización de Estados Americanos. Ejercerá las funciones, aquí despacito, que le atribuyen la Carta. La Carta no le atribuye estas funciones para que se meta en los asuntos internos de un Estado y le diga a todo un Congreso de la República qué tiene o no tiene que hacer. Ejercerá las atribuciones que atribuyen la Carta. Y en la Carta de la OEA no hay nada que le diga que el secretario general se puede meter las narices en otro Estado. Dice: las funciones que le atribuyen la Carta, otros tratados. No hay ningún tratado donde él se pueda acoger para meterse en el Ecuador. Y acuerdos interamericanos. Y la Asamblea General, o sea, lo que le diga la Asamblea General de la OEA no se ha reunido para decirle: señor secretario general, preocúpese de este caso y le encargamos que usted vigile lo que está pasando acá y infórmenos y no sé qué. La Asamblea General de la OEA no se ha reunido, ni le ha dado instrucciones al secretario general. Y luego dice: y cumplirá los encargos que le encomienden. La Asamblea General la Asamblea General y la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y los consejos. ¿Se han reunido los consejos? No. ¿Se ha reunido la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OEA? No. ¿Se ha reunido la Asamblea General de la OEA? No.
Entonces, ¿qué carajo hace Almagro viniendo a dar lecciones aquí de constitucionalismo en el Ecuador? ¿Qué tiene que ver en este tema? Entonces, y si usted analiza la Carta de la OEA en detenimiento, sucede que no existe nada que pueda decir que el secretario de la OEA tiene atribución para inmiscuirse en los asuntos internos de los países de la OEA. Entonces, ahí viene el tema, o sea, ¿de qué habla este tal Almagro, este mequetrefe, que hace el ridículo en todo lo que es América y que le toleran? Le toleran porque así son los países, que toleran cuando es un tipo despreciable. Entonces ahí lo tiene, es el tema de la Secretaría de la OEA, a la que debería recurrir, por ejemplo, la Asamblea Nacional. Ahí va avíspate, pues, Virgilio Saquicela, y mándale una carta al secretario general de la OEA y ponlo en tu sitio. Pues no se queden callados. Mándalo en tu sitio, dale las normas constitucionales y recuérdele que sus funciones están determinadas en los artículos de la Carta de la OEA y que de este no constan las atribuciones, porque en el artículo 112 de la Carta de la OEA constan las atribuciones de la Secretaría General de la OEA y no existe en ninguna parte que le diga que el secretario tiene alguna atribución para inmiscuirse en los asuntos internos de los países miembros de la OEA. Entonces, el tema es clarísimo. Este es un avivato que le está... Imagínense que lo nombró a Lenín Moreno como comisionado de la OEA en asuntos de discapacidad para que vaya a disfrutar de un buen sueldo en dólares y gozar de inmunidad diplomática y una cantidad de cosas, porque para eso está nombrado en Paraguay. Entonces el tipo tiene una orientación clara. Primero, es un sinvergüenza porque vino propuesto por el presidente Mujica, un hombre de izquierda y un hombre serio, y en cuanto llegó a la OEA se viró como tripa y apareció otra persona. Entonces este es el secretario de la OEA, pero por ejemplo esto, los periódicos le dan toda la importancia, y obviamente si esto lo comenta un medio de comunicación tradicional, le dan toda la piola para que crean que es un tema pero importantísimo, y la OEA cuestiona al Ecuador y no sé qué y no sé cuánto por aquí y por más allá. Entonces, el tema es así. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes, tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.